sin Pulgas, La Posta, en el nuevo horario. Estamos nerviosos como si fuera el primer programa. La felicitamos a Nancy Pasos con Marca Pasos, que ahora está todos los días a las 22, nosotros jueves a las 23, con el equipo de siempre, pero con un formato distinto. Me parece que les va a encantar. Gente querida, arranca Mercado sin Pulgas, La Posta. ¡Vamos! Invitación, nuestra apelación es que no esperemos, que aprovechemos la PASO para dejar ese mensaje contundente de que la Argentina no vuelve atrás. Que aprovechemos la PASO también para dejar un mensaje claro de dignidad y también de exigencia, ¿por qué no?, hacia nosotros mismos, de hacia dónde queremos ir. Creo que cuanto más rápido despejemos el riesgo político que genera esta elección, más rápido va a ser nuestra recuperación de la economía. Gente querida, como Mercado sin Pulgas ahora se llama La Posta, abajo, La Posta, es decir, acá tiramos la posta post, ahora hacemos ya no, ni siquiera nos dedicamos a analizar, no, vamos directamente con la data. Ahí, en ese cortito video de Marcos Peña, hoy en la conferencia de prensa que dio en el CCK, hay una clave. Hay una clave muy, muy importante. Hay una clave que habla de una nueva estrategia del gobierno en materia electoral. Hay una clave de una encuesta que recibió el gobierno, una encuesta que está marcando un escenario que realmente es inesperado para el gobierno. Pero claro, no lo vamos a contar ahora, lo vamos a ir diciendo más tarde aquí en Mercado sin Pulgas. Porque antes vamos a analizar con nuestra mesa, con la mesa de Mercado sin Pulgas, algo muy importante que sucedió inesperadamente también hace menos de una semana, el viernes, que es el anuncio de de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que todos los expertos, toda la gente que realmente sabe de estos temas decía que era imposible. Bueno, se anunció y bueno, no estaba preparada la opinión pública para recibir esta información. Así que primero voy a saludar a mi amiga Alejandra Gallo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvia? Vamos, con el nuevo formato, acá estamos. Es como que arrancamos de nuevo. Es como un debut de nuevo. Arrancamos de nuevo. Totalmente. Arrancamos con los tragos más temprano, esto es lo importante. Sí. Guido, querido, también los saludo. Silvia, ¿cómo Lo te más va? importante es que estamos... Lo más importante es que tenemos los tragos temprano, porque antes los teníamos al final y esto nos ponía mal. Fabio, querido, un placer tenerlo aquí, Agustín Álvarez Rey. Yo ya me tomé todo, porque como es casi un programa nuevo... Es por el debut, está todo permitido, Silvia. Yo ya me doy a la bebida, ya lo mío es una cosa escandalosa. Bueno, Fabio, Agustín, Alejandra, Guido, de lo que vamos a arrancar hablando es del acuerdo Unión Europea-Mercosur. A mí me gustaría para arrancar esta noche, la primera noche de este programa en nuevo horario, es con otro formato, es cuál es la sensación que cada uno, de verdad, que cada uno tuvo, no sé quién quiere empezar, libre, que cada uno tuvo cuando se enteró. A ver, dale, Ale. Bueno, a ver, a mí me parece dos cosas. Me parece que el hecho de que esto se haya firmado después de 20 años de negociación por parte de los dos bloques, habla de que era una decisión política de los dos bloques, que costó más, que costó menos. Y un dato, mira, lo que me llamó, que me dio la impresión de que esto podía ser positivo, aunque hay que mirar la letra chica que se desconoce, aunque hay que tener mucho cuidado con el empleo y con el nivel de actividad, porque claramente ese es el principal problema que está teniendo la Argentina hoy, es este dato. Con esta firma la Argentina pasa de tener acuerdos comerciales con solo 13 países a 40. ¿Pero a vos te da miedo, Ale? A mí me da miedo por el empleo, pero me parece que es positivo. A ver, Guido, ¿y tu primera sensación? No, la primera sensación es positiva porque uno sabe que esto se viene gestando hace muchos años. Esto no... 20, sí. 20 años y que el gobierno anterior también lo buscaba. Lo que pasa acá, desde mi punto de vista, hay una sobreactuación
tanto el gobierno que lo presenta como algo inminente, que esto la semana que viene vamos a estar con el libre comercio con Europa, como del lado del kirchnerismo. Que ¿A vos no te da cosita? no me da cosita. Me parece que es un camino que se tiene que ir construyendo y que es un camino de integración hacia donde se va en el mundo de grandes bloques. ¿A vos, Fabio, qué te agarró? Claramente. La verdad, la primera... Ay, La posta, Fabio. No, La la posta posta, la es posta. importantísimo. Este Sí. acuerdo es muy importante. Es para festejar, pero sin exageraciones. ¿Por qué? Claro. Porque falta la ratificación del Parlamento Europeo, Bruselas, que eso va a ser lo último, la ratificación de los parlamentos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea y también de los parlamentos de los integrantes del Mercosur. Es decir, falta un camino bastante largo por recorrer y la letra chica. A partir de allí veremos qué es lo que sucede. Pero en principio es algo importantísimo. Hay que recordar, la Unión Europea, el proceso de integración llevó más de 50 años. El Mercosur ya tiene 28 años. Entonces, esto es sumamente importante. Es y a usted, sumamente a usted trascendental. Álvarez Rey, ¿no le dio cosita a usted? Sí, Diga, mucho. diga la posta. Sí, mucho, miedo. Miedo, tristeza, un montón de cosas me dio, ¿eh? ¿En serio? ¿Tristeza? Tristeza. ¿Verdad? Sí, yo vi los tuits de Agustín Álvarez Rey. Sí, sí. Bueno, usted pidió Por eso sinceridad. por eso me interesa Sinceridad. tanto Bueno, escucharte. yo no le voy a analizar, después sí, vamos a... No, no, después meternos en la data, analizamos. pero Después la la data. primera sensación, Sí, primero la recibir sensación. esta noticia, cuando Argentina está gobernada por un poder ejecutivo, un partido político, que no cuida el empleo y no cuida la industria, me preocupó. Porque veo una reprimarización de la economía que ya está, que se va a acentuar de esta manera, y uno que tiene conocidos industriales, pymes, la verdad lo viven bastante mal, y fue lo primero que pensé. Digo, me dio escosor. Tu primera reacción, me parece que vale mucho esto, o sea, valoro mucho primero la reacción frente a la noticia, porque Porque la noticia fue un título, ¿no es cierto? sí, sí. Libre comercio con, Y hubiera dijiste, sido lo mismo con cuando, cualquiera. yo digo porque es muy importante Los que atravesamos la escucharlo. década de los 90, jóvenes, No me querrás decir vieja. Jamás. Te pido por favor, porque yo también le- atravesé la década de los le tenemos 90. Ya ni fobia me al libre acuerdo si era comercio. joven o no. Pero ¿por Le tenemos qué? fobia al libre comercio. Porque en la Y relación. este es un tratado de libre comercio. Claro, porque siempre la relación de Pero libre mira comercio Chile. entre países. Pero son dos bloques. Bueno, No, pero yo no, te digo, no, si no, me pregunto, estamos hablando de Sí. dejémoslo expresar. Dejemos la libertad No, de el tema de expresión. la tristeza No, es fuerte, y ¿no? a mí no me gusta, no me gustaría vivir en un país sin industria, No, claro. donde haya solo gente ordeñando vacas y otra tanto vendiendo soja. Me gusta más pensar en un país que con toda esa materia prima pueda hacer productos con valor agregado y competir en el mundo de igual a igual o con alta tecnología, con software como Pero también estamos se todos hace. de acuerdo. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Por supuesto, pero acá hay un Vos decís que no. temor, acá hay un temor, si se me perdona, un prejuicio, es decir, para mí, que hay que, digamos, que representa buena parte de la Argentina y me parece que también hay que explicar ese sentimiento. Vamos a ver, Agustín, vamos Sí. a ver a la mesa, le digo a Vamos. todo el mundo, hoy Rodolfo Morel, periodista de Crónica TV, estuvo con Gustavo Grobocopatel, que hizo unas declaraciones polémicas también, y bueno, al mediodía lo entrevistó para aquí, para Mercado Sin Pulgas. Le preguntamos todo esto que justamente también forma parte de los temores de Agustín Álvarez Rey. A ver qué nos dijo Gustavo Grobocopatel hoy en este reportaje que le hizo Rodolfo Morel. Lo que describo es una dinámica que no tiene que ver con el acuerdo exclusivamente, que es una dinámica que se está dando en la sociedad y se está dando desde hace años. Uno dice que en el futuro muchos trabajos que se realizan actualmente van a dejar de hacerse y va a haber otros nuevos que van a aparecer. Eso es lo que estamos viendo en todos los sectores. Entonces, en general, todas las personas o los países que progresan, el progreso está más vinculado con la generación de nuevas empresas y esa generación de nuevas empresas son las que traen la inclusión, el progreso, en fin, el trabajo. Entonces, mi comentario no fue vinculado exactamente con el acuerdo con el Mercosur. Lo importante del acuerdo con el Mercosur, primero que genera un debate público sobre este tema que es central, ¿no?
Nosotros estamos participando de un año electoral de campaña donde los debates son más vale de cosas de corto plazo y a veces parece que fuera solo del interés de los políticos, pero no de la sociedad. Me parece que aparezca este debate en este momento es muy interesante porque genera un debate, digamos, propositivo sobre hacia dónde vamos y cómo vamos. Sobre estas cuestiones, de acá a 10 años, lo que anunciaron es que va a haber muchos años para la transformación de las empresas. Es muy probable que haya empresas nuevas que se hagan y otras que desaparezcan. No es algo querido, no es algo... ni siquiera nadie está condenado a desaparecer o a aparecer. Inclusive el éxito de las empresas, la mía dentro de ellas, está vinculado con nuestra capacidad de innovar, de crecer, de inversión en tecnología, en capacitación de las personas, cómo nos integramos al mundo, etcétera, etcétera. Y ese es un gran desafío y es lo que la sociedad necesita. Que necesita que empresarios corramos riesgos, invertamos, generemos trabajo de valor. Y ese desafío los empresarios lo tenemos que tomar con entusiasmo y esperanza. Y la sociedad lo tiene que celebrar, porque es lo que necesitamos como sociedad para progresar y para dejar atrás este destino de pobreza que estamos creando año tras año. De agricultura hoy es muy sofisticada, o sea, está basada en electrónica, biotecnología, o sea, hay muchas industrias de primera generación que ocurren. A nadie hoy se le ocurre pensar que el sector agropecuario es algo atrasado o que no está basado en tecnología, pero nosotros hasta este acuerdo, que es lo que está ocurriendo hoy, estábamos de alguna manera condenados a vender materias primas. Y el motivo era que en Europa está lo que se llama el escalamiento arancelario, que es que cada vez que agregamos valor pagamos aranceles mayores, con lo cual prácticamente es prohibitivo poder vender productos con valor agregados a Europa. A partir de este acuerdo se desarma una gran parte de ese escalamiento arancelario y además hay cupos para ventas sin aranceles, con lo cual toda esta idea de industrializar, del valor agregado y demás, ahora empieza a ser algo factible. Si no hubiese este acuerdo, esa idea era una utopía. Entonces, contrariamente a lo que la gente supone o tiene algún prejuicio, este acuerdo va más en la dirección de la industrialización. Cualquier tipo de especialización es un riesgo. La especialización en determinadas industrias también. En el mundo hay muchos casos de gente que se especializó en una industria determinada y que tuvieron que hacer reformas y transformaciones. O sea, Finlandia, que era prácticamente una industria, un país basado en la electrónica, en Nokia y demás, tuvo que reformularse. Hoy Finlandia es un país del diseño, de otras cosas. O sea, es muy probable que en Argentina tengamos que ir transformando la economía y adaptándola a las nuevas necesidades. Mientras tanto, el sector de la producción de alimentos es algo que el mundo necesita y va a seguir necesitando, y Argentina tiene que desarrollar una industria alimenticia más diversificada, con cadenas de valor más alargadas, con mayor valor agregado, y el acuerdo con la Unión Europea genera esta oportunidad. Bueno, quien habla, quien fue el señor reporteado, Soja, ¿no? Claro, es uno de los empresarios más importantes de la Argentina, Gustavo Grobocopatel, es el titular de una empresa de punta, Los Grobo, una empresa que innovó en el sistema de producción agrícola en la Argentina, que incorporó tecnología bueno, diríamos que incluso armado clústeres o sistemas de producción ultra tecnológico que le permite exportar esa tecnología al mundo. Lo que tiene la agricultura argentina en relación a otros países es una agricultura absolutamente de vanguardia, no solo en el sistema de producción, sino, por ejemplo, en la incorporación de biotecnología, en la incorporación digamos, de investigaciones de punta que colocan a la Argentina
realmente en un lugar privilegiado. De algún modo, él cuenta algunas de estas cosas. ¿Por qué? Porque existe en buena parte de la sociedad, tal vez desinformación, en el sentido de que la agricultura es un producto primario. Bueno, primero, ya eso, salvo me parecen sectores muy, muy ideológicos, eso, y obviamente no vinculados tal vez a la economía, eso no es, digamos, es medio absurdo decirlo, porque la verdad es que la agricultura argentina realmente tiene muchísimo valor agregado. Eso por un lado. Por otro lado, Gustavo Groboco-Patel es alguien que está, digamos, que tiene la capacidad de mirar a la agricultura justamente y a la producción como un sistema de servicios. Digamos, hay una sensación o una idea de que se tira la semilla en el campo, en un campo que además yo soy el dueño del campo, soy un terrateniente, tiro semilla. Bueno, no es así, las cosas son mucho más ricas desde el punto de vista de la producción. Entonces, me parecía interesante que él explique un poquito de esto y sobre todo contarlo acá en un programa y en un canal, obviamente donde el tema agrícola no es el tema central, porque obviamente este es un canal y un programa que va a otro tipo de público. Por eso me interesaba mucho que escuchemos a Gustavo Groboco-Patel. Ahora, Gustavo dijo algo que es duro para todos nosotros y es, bueno, pueden desaparecer. Entonces, pueden desaparecer algunas empresas, pueden desaparecer algunas actividades. ¿De qué depende finalmente que desaparezcan o no desaparezcan? Y yo pregunto, ¿de qué dependen que no desaparezcan? De ser competitivo, de transformarse, de adaptarse a los tiempos, a las necesidades. Claro, si o sea, nos pasa hasta en nuestra actividad. Si uno se transforma o no se transforma y se queda en lo que fue siempre, seguramente en algún momento ya no va a ser demandado. En cambio, hay que fijarse... Él está hablando de un mundo del futuro, claro, donde los trabajos tal como los conocemos hoy no van a existir más y van a aparecer nuevos trabajos. La verdad ¿no? que esto es así. Bueno, él se refiere a eso, pero a todo dice taxi que le en llega su Uber, digamos. Este acuerdo favorece, al contrario del prejuicio o del discurso opositor al acuerdo, él está diciendo que favorece la industrialización, lo dijo claramente. Bueno, Dijo pero claramente favorece, que baja posiciones pero arancelarias favorece a la Europa. industrialización siempre que haya un acertado diagnóstico y un acompañamiento por parte del Estado. Y eso implica recursos de todos nosotros, que tenemos que pensar con qué criterios se van a poner y si vale la pena ponerlos ahí o si, por ejemplo, va a seguir valiendo la pena, yo creo esto segundo, seguir poniéndolo en asistencia social y en los jóvenes, por ejemplo, o en las generaciones niñas. Ahora, Alejandra, vos hablaste con los empresarios. Sí. Cuando lo mismo, ¿qué dijeron? Salvo la Unión Industrial Argentina, que tiene diferencias internas, las bases dicen una cosa, digamos, y la conducción, la cúpula de la Unión Industrial Argentina, conducida por Miguel Acevedo, que está, como veo, más favorable al acuerdo, salvo esa situación particular de la Unión Industrial Argentina y de algunas agrupaciones de las pequeñas y medianas empresas, la mayoría del empresariado salió a celebrar el acuerdo. La sociedad rural, el Foro de Convergencia Empresarial, IDEA, digamos, CAME, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa, las entidades bancarias, pero hablemos de los críticos, por ejemplo. Pero perdón, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los europeos gastan, Silvia, $2.000 en comida por año per cápita. Es un montón de plata. Y ahí la Argentina tiene realmente una ventaja competitiva. Se importa desde la Unión Europea 650.000 millones de dólares en comida. Digamos, pero la hay idea una ¿cuál oportunidad? es? Pregunto, Ale, Venderle. ¿cuál es la idea? Pero la Venderle. idea es producir alimentos. ¿No vamos a producir más autos, por ejemplo? La idea, a ver, a mí me parece que si todos los sectores empresarios lo celebran es porque ven allí una posibilidad de nicho, de encontrar un nuevo nicho de mercado. Ahora, lo cierto es que hoy lo que se le vende a Europa no son autos, son algunos alimentos, muy pocos con marcas propias, y también es cierto que dentro del Mercosur va a haber tensiones, porque, digamos, así como las hubo en Europa, digamos, Brasil, por ejemplo, que es el socio más voluminoso, y esto lo saben
los empresarios sí, ser primos argentinos y interpares. especialmente los industriales, porque padecen la competencia con los industriales paulistas, fundamentalmente de Brasil, tiene una serie de estímulos, de subsidios y de estímulos impositivos dentro de sus propios estados, que vendría a ser el equivalente a nosotros de provincias, donde se disputan justamente la erradicación y la producción de algunos productos. Esto se va a dar más profundamente, a mí me parece, ¿no? Sí. Dentro del Mercosur para poder ganar ese mercado europeo, digamos. A ver, ¿y qué dicen los trabajadores, No, Agustín, esto sobre que el escribe acuerdo? Ale, es muy importante porque la variable de ajuste de esa competitividad siempre aparece en el trabajador, ¿no? En la mano de obra. En Brasil, por ejemplo, en México, si comparamos En México, sí. con otros lugares. Bueno, los sindicalistas, yo hablé ayer con los sindicalistas, antes de ayer, ¿no? Antes de ayer, por este tema. Y lo primero Porque que... antes de ayer tuvieron una reunión con el ministro Dante Sica. Más o menos, ¿no? Ellos primero estaban muy enojados porque cuando yo Contá lo llamé, esto. dije, hola, Laura, mi fuente, ¿cómo te va? Che, ¿vas a la reunión? Me dice, no, ¿qué reunión? La reunión por el acuerdo, no, eso lo vende el gobierno. La reunión que íbamos nosotros no era para eso. Era una reunión que había pautado la OIT y que el gobierno salió a vender como la primera reunión con... Que la entre- aprovecharon, ¿no? Claro, para eso. para vender el claro. acuerdo Mercosur, pero nosotros Sí. no íbamos a eso, así que fue solo Gerardo Martínez. La cúpula de la CGT no fue, lo acordó 24 horas antes y no sabía si iba a ir. Bueno, mandaron un representante, lo mandaron a Gerardo Martínez porque es el encargado de Relaciones Internacionales de la CGT. Fueron a cumplir, no querían la foto. Pero más allá de esto, el primer enojo de los sindicalistas es porque no lo llamaron antes. Porque todo esto que estamos diciendo, el acuerdo todavía no se conoce en su totalidad y No. falta que se firme, ¿no es cierto? No se Todavía conoce no la se Bueno, letra sabe. chica. puede tardar mucho. O sea, No, falta que se firme la letra final. El 29 creo que está la firma de los anexos y las cosas que faltan. No Bueno, se conoce. perdón, porque ahí está justamente en los anexos, que es la bendita letra chica, Está la papa. Claro, está qué sectores van a elegir para cuidar más que a otros. Va a estar lo que dice Grobocopatel. Por ¿Qué eso cosa? están... ¿Qué sectores se salvan y qué sectores la van a pasar peor? Por ejemplo, A ver, ¿qué textil. sectores la van a Bueno, pasar peor? Automotrices. Yo creo que no va a ser un gran acuerdo para las automotrices. ¿Por qué, Agustín? Porque van a Porque entrar son autos. mejores los autos alemanes. Porque van a entrar autos sin arancel. Vos no podés proteger en un acuerdo de libre comercio con potencias. No podés Yo proteger a todos. yo pregunté específicamente ese tema. ¿Argentina va a vender más autos que Brasil? ¿A Europa? Perdón, perdón. El asunto, por lo que a mí me dijeron, es así. Primero, que tienen un tiempo cupo. de reconversión Sí. de 10 años, primero. Segundo, los principales exportadores, por decir algo, Cristiano Sí. Ratazzi dice que con 5 años le sobra. Tercero, Pero la Fiat idea... Fiat se va a exportar autos de acá a Europa teniendo la base Pero en si Italia. encuentran algo que hagan bien y distinto, contó Cristiano Ratazzi la cantidad de tiempo, incluso contó reuniones que tuvieron hasta el 2006 o 2007, justamente con la Unión Europea, Bueno. para que, entre Mercosur, donde él ha ido en forma reiterada, para lograr ese acuerdo con la idea, sí, Ahora- de complementarse, es decir, Bueno, pero de el tema vender de hacia Cristiano Ratazzi en Europa. particular, y las automotrices grandes, en particular en Argentina, el Estado está subsidiando cada auto en 300.000 pesos hoy en día. Los autos 0 kilómetro tuvieron una baja este mes de 300.000 pesos. Autos como el Fiat Argo, que salía hasta el mes pasado 800.000, este mes sale, si vos lo vas a comprar 0 kilómetros, la concesionaria sale 500.000. Cayó 10% Esos 300.000 la producción los pone el solo en Estado. junio. ¿Qué va a decir Ratazzi? 10% solo en junio cayó la producción de autos. Pero digo, a Pero ver, tenemos que... pero Vaya no, Yo he primero hablado, con los no sindicatos. solo con Pará, Ratazzi, he hablado, porque, a ver, puedo decir un nombre. Acá hay un tema. Sí. Acá hay un punto que Agustín señaló, que es que la variable de ajuste es el trabajador. Y atención, porque eso también pasó en Europa, Claro. con la unificación de la Unión Europea. Acá me parece que el punto va a estar en que a lo mejor, de una vez por todas, hay algunos empresarios que están acostumbrados a no correr riesgos, que ahora los van a tener que correr. Y ese es- tendrán que volverse esa más es la- competitivos, pero- producir pero algo para eso- que compren en otro Pero lugar hay del un Me mundo. parece que correr gataflorismo riesgo, acá que es la esencia de ser exagerado. empresario. Un abuso de gataflorismo, porque estamos quejándonos hace un montón de tiempo de que no somos competitivos, que tenemos una industria cara, que no es competitiva, que no son buenos los productos, y resulta que ahora, cuando tenemos la posibilidad de competir de verdad, con un mercado grande, exigente, donde van a prevalecer los mejores, la naturaleza es así.
el pescado más grande se come el más chico. Bueno, pero eso es una cosa llama el Estado y regula, ¿no? La No, bueno, está bien, bueno, ahí hay una cuestión ideológica. No. Vos querés un Estado grande, yo soy más liberal y me parece que el Estado Bueno, tiene van que todos estar los para pobres a dormir a la cancha de River. ¿No? Los mandamos No, a todos a bueno, dormir a la cancha de pero River. tiene que haber bueno, un pero eso es una Estado cuestión. que No, modere. pará, pero eso ¿Qué pasa? es. El problema pero La idea es que eso una tengan el cuestión tiempo coyuntural, necesario. Está claro. muy tenido por la campaña Pero además- electoral este debate. A ver, Guido. Muy tenido. A A ver. los 5 minutos estaba el kirchnerismo diciendo este acuerdo es un desastre porque, lógicamente, tienen temor de que Macri, que es lo que está haciendo, está sacando rédito político y mostrando que él inserta a la Argentina en el mundo y siguió con Estados Unidos otro tratado. A Cristina Viene una Kirchner le ristra hubiera de tratados. encantado, a Alberto Viene una Fernández ristra de tratados. les sí. hubiera encantado al kirchnerismo firmar este tratado. Hay una gran hipocresía en este Bueno, debate. pero a ver, Espera, pero más allá- déjalo que es muy interesante lo Les que hubiera encantado firmarlo, lo buscaron. Hay que ir a los antecedentes. Se está haciendo un drama de algo que además no va a pasar dentro de 10 minutos. Retomo no va a lo que ocurrir dijo con Fabio. Macri, además, no es Tienen que que va- ratificarlo los parlamentos del Mercosur. Todos los parlamentos Bueno, de todos los Francia ya países dijo por que- unanimidad de la Unión Francia Europea. ya dijo que Sí, no está Francia en dijo que no, condiciones de Alemania- aprobar. Bueno, Francia porque Y no está en Macron le elección. habla a los famosos productores subsidiados franceses, pero eso Bueno, toda pero- la vida fue igual. Bueno, Bueno, pero, siempre. pero mi tensiones. Que van pregunta... con el tractor los productores Pero franceses son subsidiados. Bueno, pero tensiones. no Bueno, es la referencia. pero Bruselas digo tampoco yo- lo va a aprobar. No, Le habla digo a su yo. público interno y hace política Ah, interna eso- igual que están haciendo es una acá. referencia Pero a la de- gente que está del tiene otro lado, nosotros manifestaciones tratamos en de el Arco del decirle Triunfo. que la política está muy tenido este debate de la campaña y que a todos les encanta. Y si viene un gobierno de Alberto y de Cristina, les va a encantar este tratado, llevarlo adelante y modelarlo a su manera. Bueno, déjame Yo que creo diga eso. ahí, déjame que diga ahí Y que si nunca... te puedo dar un dato de lo que nun- pasó en la Cámara de Diputados hace unos días, te lo doy. Antes te digo, me interesa mucho, antes te digo que nunca podría haber sucedido esto, que Cristina firme este tratado, porque por el sistema de alianzas internacionales que tuvo, no es un tema menor. Hay Estoy de digamos, acuerdo. hay una visión distinta de cómo tiene que ser la política La exterior. Cristina que derivó, no la de Exactamente. 2007 que quería ser como Alemania. Exactamente. La que Ahí terminó, tenemos una ¿no? buena data que tiene No, Fabio de te- Alemania. Dígame. Sí, mira, para mostrar la complejidad que tiene todo esto, hace unos días hubo una sesión en la Cámara de Diputados. Sí. Tenían que ratificarse, votar un montón de proyectos que estaban todos de acuerdo. Al final venía un acuerdo de inversiones entre países del Mercosur, que era para facilitar y promover las inversiones que realiza un Estado en otro dentro del Mercosur. El kirchnerismo no lo quiso votar. Se levantaron ahí, se terminó la sesión. Digo, ratificar este tipo de acuerdos es complejo, está muy teñido de la cuestión política. Obviamente. Y esto va a Alejandra, llevar mucho tiempo. ¿qué ibas a decir? No. Vos averiguaste mucho de cuál es la posición en este momento de Francia después del anuncio del Claro, acuerdo. la portavoz del gobierno francés, o sea, De Macron, apellido imposible. imposible de pronunciar porque no tiene una sola Sin vocal, vocales. así que le pido disculpas, pero no lo sé pronunciar, sinceramente. Salió a decir de inmediato, que Francia no está en condiciones de firmarlo hoy y que además le va a pedir más garantías a los países latinoamericanos, como ocurrió con Canadá, cuando ese país, que es muchísimo, tiene un sector económico y privado mucho más desarrollado que la Argentina, firmó un acuerdo de este tipo con la Unión Europea. Así que atención, porque tensiones hay acá y allá también. Algo que Y dice Guido, quiero decir una cosa sobre lo que dice Alejandra, es un segundo, y es que efectivamente, si hay críticas en Francia y ahora Fabio nos va a hablar de críticas en Alemania, quiere decir que no es que Argentina, ni siquiera Argentina, el Mercosur firmó de rodillas. No, Es un claro. acuerdo, es una negociación que exige esfuerzo, exige... Ceder algo, Es ¿no? exactamente lo contrario. Me decía Juan Pablo Lolé, que aquí ha estado en Mercados Sin Pulgas, hablando de las elecciones en Brasil, es exactamente lo contrario a una apertura indiscriminada. Es justamente un tratado, es un acuerdo, es una negociación, donde finalmente se va a poner en marcha, o no, por áreas, por tiempos y demás, si conviene a las partes, si no, no. Es decir, También es está eso. exactamente lo contrario a la apertura indiscriminada. Me gustaría saber cuáles son las críticas que hay en Alemania también. 340 ONG la semana pasada pidieron que se suspendan las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur.
Las entidades agrícolas de Alemania, que son tan fuertes como las de Francia, también están en contra. El Die Grünen, el partido de los verdes, el segundo partido de Alemania, tiene 21 escaños en el Parlamento Europeo. O sea, impresionante. el partido que más ha crecido en los últimos 4 años en Alemania, que dijo, esto sería una decisión fatal para el cambio climático y los derechos humanos. Es decir, no solamente hay resistencia acá, sino también va a haber una resistencia importante en Europa, donde habrá que ponerle un poco de muñeca política y, como dice Guido, está teñido de política y no puede no estar teñido de política porque lo tienen que aprobar los parlamentos. Así que es hay un una demanda A ver, vamos a fuerte escuchar a Brasil, Agustín. completan- Agustín, Hay a ver. tiene razón Guido con lo de Brasil, ¿no? una El tema del demanda cambio fuerte por la climático. Amazonia Tal brasileña. Claro, Tal cual. exactamente. Y hay una cosa que suele decir Pichetto, que después de votar en la banca, hay que volver a la provincia. Entonces, si este acuerdo... Hay un problema que el acuerdo no se conoce en su totalidad. Nadie sabe qué es el acuerdo, cuántos puntos tiene, qué implica, qué no implica. Cuando eso va a destrabar un poco la situación. Pero hay una cosa que dice Pichetto que suele decir, es que después hay que volver a la provincia. Entonces, si el acuerdo de verdad favorece a los productores de vino de Mendoza, el legislador de Mendoza va a tener que votar a favor, acá en Argentina. Si favorece a los productores de la Patagonia, y los legisladores van a tener que levantar la mano o no irán a la sesión. Digo, si el acuerdo es favorable a las economías regionales en el Parlamento argentino y no es año electoral, va a caminar. Bueno, con relación a eso que vos decís, un legislador tucumano, Ariel García, de la UCR, pero que está ahora apoyando al peronismo provincial, presentó un proyecto de declaración para declarar persona no grata Sí. al presidente Macri. Bueno. Porque ¿Por este él, tema? claro, porque él considera que, él dice que es muy centralista, que va a afectar a la industria de los limones, a la industria citrícola y también a la azucarera, porque lo que dice este señor es que va a entrar indiscriminadamente azúcar de Brasil. Bueno, realmente es un debate, desde mi punto de vista, tremendamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente se pone en tela de discusión lo que me parece es lo más importante en un país y es, bueno, ¿hay que abrirse al mundo? No. ¿De qué modo? ¿En qué sectores? ¿En cuáles no? ¿En cuáles sí? ¿Qué tenemos que hacer para volvernos más competitivos? ¿Hay que hacer reformas? ¿No hay que hacer reformas? Las reformas implican desempleo, como es el temor de mucha gente. Las reformas implican pauperización. La verdad que mi visión no es esa, mi visión es exactamente la opuesta, que brinda una plataforma nueva que va a posibilitar a la economía argentina colgarnos, luego de un trabajo muy importante que hay que hacer hacia adentro, colgarnos de los países con mayor capacidad de compra para venderles productos de altísimo valor agregado. A mí me parece que no es fácil llegar a eso, por supuesto, pero también me parece que le da a la Argentina un estándar nuevo, en el sentido de que, bueno... Una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en el sentido de que le da la posibilidad de mostrar otro tipo de instrumentos para crecer. Esto es lo que hace que es bastante probable que se haga también el acuerdo Mercosur o se inicie la etapa del acuerdo Mercosur-EFTA, es decir, los países que no son miembros de la Unión Europea, pero son europeos. Mercosur... Mercosur Estados Unidos, hoy lo dijo el mismo sí, canciller Fori. Mercosur Canadá, eso parece que es un poquito más largo, pero Mercosur Canadá sería también, después entraría, sí, lo dijo Fori, lo dijo el presidente. Exactamente. Porque el que lo dijo fue Jair Bolsonaro. El que lo dijo fue Jair Bolsonaro. Entonces... Lo que digo es, evidentemente, no es que va a quedar acá este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Evidentemente hay una intención del Mercosur de avanzar con otros acuerdos comerciales, porque también es cierto que el mundo, o sea, los países cada vez necesitan más mercados. Es la única manera de crecer para que la Argentina pueda resolver un problema que es estructural y es la falta de dólares. La única manera que tiene Argentina de resolver esta cíclica crisis exportar. Es exportar. Mucha gente piensa que exportar no es la salida. Bueno, este gobierno piensa que exportar es la única salida y por eso el gobierno Mauricio Macri se ha dedicado con tanto... obsesión, podríamos decir, a este tipo de políticas. Les quiero decir que además estuve en la Cámara española
que vino una secretaria, Rebeca Greenspan, vino de la secretaria de Iberoamérica, vino a la Argentina, se hizo un almuerzo ahí en el Alvear muy paquete. Ahí es donde ¿Comiste rico, Silvia? Comí rico, en general se come rico ahí. Y además de hablar con Juan Pablo Lole, que recién conté, que en relación incluso al tema ambiental y la tensión con Francia, también me dio algunos detalles y algunas perlitas muy, muy interesantes, como que, por ejemplo, Jair Bolsonaro en un momento le dice a Macron, le dice, por supuesto que Brasil va a acompañar la posición de Francia en materia de ambiente, en materia de cambio climático. Desde ya me comprometo a eso, pero además lo comprometo a otra cosa, a que venga a Brasil, lo voy a invitar a ver el Amazonas, a recorrer el Amazonas. Así que bueno, ahí también no es sencillo para nadie, no es sencillo para Brasil, no es sencillo para Francia, como muy bien dijo Alejandra, no es sencillo para Alemania. Hablando de acuerdos comerciales y de esto que dijo Fori hoy, de que admitió que se va a negociar, se está tratando de negociar también con Estados Unidos, el presidente Macri lo ratificó, porque viste que el presidente Mauricio Macri estuvo en muchas cámaras empresarias y ya habla como que es gobierno el año que viene. Está totalmente convencida. Si eso pasa, Fori, ¿a dónde va? Vos Bueno, tenés un dato ahí. Efectivamente, acá hay un dato, digamos, hay un contexto que también es muy valioso. Me dice Jorge Castro, me dice, Silvia, acá lo que hay que tener en cuenta, en este almuerzo también de la Cámara Española, acá hay que tener en cuenta que todo esto Argentina lo está haciendo con Brasil. ¿Qué quiere decir? Él es un experto en Brasil, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir lo está haciendo con Brasil? Lo está haciendo con la economía, como él dice, no es una de las economías más importantes de América, es una de las economías más importantes del mundo. Con lo cual, no solo se ata Argentina o el Mercosur al mundo, Argentina se ata a Brasil, se ata al destino de Brasil, que también es una economía bastante cerrada, no tanto como la Argentina, pero bastante cerrada. Dice, esto es de una trascendencia enorme, porque se ata con una economía cerrada, pero mucho más competitiva que la Argentina. Y en el medio, me entero, o sea, acá Brasil, Brasil como gran actor central para la próxima década para la Argentina. Pensemos que hace un tiempo se decía que el Mercosur se moría. Y hoy estamos diciendo, acá el Mercosur... En la otra punta. Claro, acá el Mercosur tiene un relanzamiento descomunal y Brasil es también como digamos... el que tracciona. El que tracciona, el que ayuda a la Argentina. ¿Qué me dijeron? Que el canciller Fori, que realmente es factotum central de este acuerdo firmado con la Unión Europea, en un segundo mandato de Mauricio Macri, ¿a dónde se iría? ¿A dónde va? ¿Se iría a Bruselas? ¿Se iría a Nueva York? ¿A dónde, Silvia? A Brasil. Ah, mirá. ¿Quiere ser embajador ahí? Eso es lo que me han comentado, que Jorge que está Fori, trabajando para eso. Que Jorge Fori, en el caso de que Mauricio Macri relija, quiere ser factotum ahora de este relanzamiento concreto en los hechos entre Argentina, Brasil, Mercosur, la maquinaria que va a permitir que Argentina y la región Mercosur salgan adelante a partir de este acuerdo. Es lo que me han dicho. Vamos a ver el último tramito, el reportaje que Gustavo Grobocopatel le dio a Rodolfo Morel duró como 15 minutos, hicimos algunos, Mabel Díaz nos hizo algunos cortes muy interesantes. Vamos a ver el último corte y pasamos nos vamos de ahí, me parece, directamente a unos breves anuncios, porque después viene la data post a post. ¿Qué dice la encuesta del gobierno, que llegó al gobierno, que está cambiando la estrategia electoral del gobierno? Antes, Gustavo Grobocopatel. El acuerdo es un marco. El acuerdo no asegura el éxito. El éxito va a estar muy vinculado con la calidad y cantidad de esfuerzo que hagamos desde el Estado y del sector privado y del sector laboral. Es decir, como alguien decía, no estamos condenados al éxito por el acuerdo en sí mismo. Lo que nos pone el acuerdo es un horizonte, un desafío,
Va a ser muy importante alinear los intereses de todos los sectores que participamos, y el éxito va a estar dado en que el proceso sea colectivo, que sea inclusivo y que sea desafiante, confiando en las virtudes y capacidades que tenemos los argentinos. Lo dijo Gustavo Grobocopatel. Viene después de unos minutitos de anuncios, viene la picada de postas. En este mercado sin pulgas, la posta, que es este nuevo formato de programa con mucha data post a post. Primero lo que les conté, obviamente. ¿Qué dice la encuesta del gobierno que hizo que cambie la estrategia electoral? Es algo que no tiene nadie. Les cuento que es fuerte, pero no es esta toda la información que tenemos para la picada de posta. ¿Quién quiere empezar? Hagamos titulito. Fabio, diga ya, por favor. Una reunión impensada entre un importante funcionario del gobierno para la semana próxima en un tema que es muy ríspido. ¿Qué momento? Agustín Álvarez Rey, díganos. Gremios en pie de guerra, Silvita. Agarrate, porque mañana si tenés que volar, quizás tengas problemas. Ay, qué bronca que me da. Guido Braslaski, díganos un titulito para la picada de postas. El peronismo